Investigan al ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por posible encubrimiento en torno a la captura de Ismael El Mayo Zambada. El gobierno federal expuso versiones contradictorias de los hechos, mientras la guerra interna en el cártel de Sinaloa deja miles de muertos. México está preparando medidas jurídicas por las violaciones de derechos humanos cometidas por migrantes mexicanos en Estados Unidos. Hola, soy Carla Angélica López. Es jueves 9 de julio y esto es En Portada, historias que se escuchan, un espacio dedicado a las noticias que impactan nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por seguir nuestro contenido. Recuerda comentar y compartir tus episodios favoritos. Comenzamos. La captura de Ismael El Mayo Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, sigue generando fricciones entre México y Estados Unidos casi 2 años después de que ocurrió. ¿Qué pasó el 25 de julio de 2024? Según la versión de El Mayo, transmitida en una carta, fue engañado para una reunión, sometido por hombres armados que creyó eran de los Chapitos y trasladado contra su voluntad en un avión privado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. El vuelo aterrizó en El Paso, Texas, donde agentes estadounidenses lo detuvieron. El avión voló con el localizador apagado y solo lo encendió minutos antes de llegar. En ese momento, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró públicamente que su país no tuvo nada que ver con el operativo. Y quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los carteles, donde uno se entregó al otro. Ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum cuestiona esa versión con fuerza, pues recientemente varios medios revelaron que el FBI donó al Museo del Aire War Eagles de Santa Teresa en Nuevo México la aeronave en la que fue trasladado El Mayo a Estados Unidos. Entonces, ¿hubo participación encubierta de agencias de Estados Unidos? ¿Se violó la soberanía mexicana? La primera pregunta es, ¿quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? De participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Se hace la pregunta, ¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada? Porque nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás. Recordemos que mientras el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reclamaba la falta de información del vecino país respecto al operativo, en su carta, El Mayo relató que el día de su secuestro había sido citado a una reunión en un rancho cerca de Culiacán con el supuesto objetivo de mediar en un conflicto entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el político Héctor Melesio Cuen Ojeda. El Mayo afirmó que llegó pensando que estaría Rocha, pero en cambio fue emboscado por Joaquín Guzmán y sus hombres. En el mismo lugar, Cuen fue asesinado. Rocha siempre negó la versión y registros de vuelo respaldan que viajó ese día a Los Ángeles, aunque en abril de este año, el Departamento de Justicia estadounidense presentó una acusación contra Rocha Moya y varios funcionarios de Sinaloa por presuntos nexos con los Chapitos. Ahora se abren nuevas líneas de investigación por el traslado ilegal de El Mayo Zambada. La Fiscalía General de la República analiza una posible relación entre estos hechos y la colaboración de integrantes de la familia Guzmán con autoridades estadounidenses. Además, un posible encubrimiento por parte de funcionarios, incluido el ex embajador Ken Salazar, quien en la actualidad mantiene su versión original y anunció que detalla el tema en su libro Borderlands, que sale a finales de julio. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se preparan medidas jurídicas contra Estados Unidos tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano, durante un operativo del ICE. Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos. Bueno, nos contestan, pero de todas maneras hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención, cuando su única falta pues es no tener papeles, aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense. La familia de Lorenzo exige justicia. Periodismo con carácter.
La organización criminal venezolana El Tren de Aragua podría haberse infiltrado en varias rutas de la red de transporte de pasajeros en la Ciudad de México. Una denuncia ciudadana alertó sobre robos, narcomenudeo y presencia de integrantes de esta banda en unidades, terminales y corredores como Tacubaya Natividad, Deportivo Xochimilco, Pino Suárez y Circuito Bicentenario, entre otros. Autoridades federales y de la Ciudad de México ya realizan trabajos de inteligencia para mapear su estructura, mandos y patrones delictivos. Aunque el Tren de Aragua ya ha sido vinculado en México a trata, extorsión y explotación sexual, se verifica si se trata de vínculos reales o delincuentes usan el nombre para intimidar. Un reportaje de Javier Jiménez para M+, que puedes leer a detalle en el portal de Milenio. ¡Pinche blanco asesino! ¡Samir vive, culero! ¡Samir vive, pinche culero! ¡Samir vive! Hace unos días, cuando se dirigía al partido de la selección mexicana, manifestantes de la Asamblea Antimundialista le pintaron su camioneta de lujo. El exgobernador de Morelos y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco sigue siendo señalado políticamente por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, ocurrido el 20 de febrero del 2019, horas después de que en un foro cuestionara los impactos ambientales, sociales y en la salud que traería el proyecto Integral Morelos, especialmente la termoeléctrica de Huexca. Samir era miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Su muerte ocurrió 2 días antes de la consulta pública que organizó el gobierno de López Obrador sobre el proyecto. Aunque no existe una imputación penal directa contra Blanco, activistas lo culpan por responsabilidad política durante su gobierno, ya que el caso permanece impune. El saqueo en las cuevas Pinta y Pinta 6 de Cuatro Ciénegas en Coahuila en enero del 2025 es la afectación más grave que ha enfrentado el equipo especializado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 15 años de conservación de arte rupestre. Delincuentes usaron taladros y sierras eléctricas para extraer pinturas prehispánicas. Los restauradores encontraron cientos de fragmentos y lograron recuperar pinturas. El móvil parece ser el mercado negro internacional. La especialista Sandra Cruz Flores llamó a fortalecer la protección y educación sobre este patrimonio sagrado de sociedades prehistóricas. Un reportaje de Lilia Ovalle para M+, que puedes leer a detalle en milenio.com. Estados Unidos reanudó los bombardeos contra Irán tras el anuncio de Donald Trump de dar por terminada la tregua que se había pactado el 17 de junio. Alcanzaron objetivos militares, instalaciones portuarias, aeropuertos y bases en la zona de la central nuclear. Trump justificó la decisión, argumentando que Irán violó el acuerdo al atacar buques mercantes en el estrecho de Hormuz. Creo que se acabó. No quiero lidiar con ellos, con esa escoria. ¿Sabes lo que es la escoria? Son escoria, son gente enferma. Están liderados por enfermos, son personas crueles y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían. Sin embargo, Irán acusa a Estados Unidos de haber violado el alto el fuego. Irán respondió a los ataques estadounidenses con una fuerte contraofensiva. La Guardia Revolucionaria lanzó decenas de misiles y drones contra bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. Goles y hazañas en medio tiempo. La Federación Mexicana de Fútbol anunció de manera oficial que Rafael Márquez es el nuevo director técnico de la selección mexicana. El Kaiser, quien fungía como auxiliar técnico de Javier Aguirre durante el Mundial 2026, toma el mandato del Tri tras la salida del Vasco al finalizar la competencia. Agradecimiento hacia Javier, el haberme brindado la confianza de poder pertenecer a su cuerpo técnico. No fue fácil, pero bueno, al final yo creo que el trabajo, el convencimiento y lo que Javier nos brindó, sobre todo en la gestión, pues ha sido una etapa de mucho aprendizaje. Estoy comprometido a intentar ser mejor, a intentar llevar a un mejor nivel a la selección. En las próximas semanas definirá a su cuerpo técnico, donde suenan fuertes nombres como Andrés Guardado, Alfredo Talavera y Vidal Paloma. Su debut será en septiembre con una serie de partidos amistosos en Estados Unidos. Detrás de los famosos.
Justin Bieber se suma al espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, que se disputará el 19 de julio en el estadio de Nueva Jersey. Bieber compartirá escenario con Madonna, Shakira y BTS, quienes ya habían sido anunciados previamente. Además, el espectáculo contará con la participación de Coldplay, Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el coro PS22. El show buscará recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, destinado a proyectos educativos para niños en el mundo. La cantante Bonnie Tyler, intérprete del éxito Total Eclipse of the Heart, murió a los 75 años en Portugal, tras complicaciones derivadas de una cirugía intestinal de emergencia. La artista británica deja un legado de más de 5 décadas de carrera, con 18 álbumes y 3 nominaciones al Grammy. Le invitamos a visitar nuestras distintas plataformas para mantenerse al tanto de lo que acontece minuto a minuto. Milenio Diario, milenio.com, Telediario, Telediario Radio y telediario.mx. Multimedios Podcast, un espacio que te conecta con las noticias más relevantes del día. Suscríbete y coméntanos.